Veamos la tercera propiedad de los determinantes, referida también a la multilinealidad del determinante. Veámosla aplicado con un ejemplo y extendamos al caso general del determinante de orden n y aplicada tanto a filas como a columnas. Esa propiedad podríamos llamarla separación de un determinante en la suma de dos. Fijaros. Yo tengo este determinante de orden 3, donde la fila primera es el resultado de sumar A más A mayúscula, B más B mayúscula y C más C mayúscula. Luego las otras filas son D, E, F y G, H, I. Cuando tengamos este determinante lo podemos separar en la suma de 2, donde ponemos A, B y C en la primera fila, A mayúscula, B mayúscula en la primera fila también, de este otro determinante, y las otras dos filas exactamente igual. Bien, es decir, de alguna manera, visto al revés, si yo tengo dos determinantes que tienen estas dos filas iguales y esta tercera diferente, para sumarlos, yo puedo sumar esta fila con esta fila, como vemos aquí, y dejar las otras dos filas iguales. ¿Cómo se extiende eso? Veamos en la notación que vimos. Recordar que es conveniente repasar el vídeo de notación de determinantes. Cuando hacemos la notación de filas, lo generalizo a un determinante de orden n. Imaginad que yo tengo un determinante que tiene la fila 1, la fila 2 y en la posición I, es decir, en la fila I, la que sea, tengo la suma de dos filas, una minúscula y otra mayúscula. Y extiendo a fila n. Pues en esta notación yo puedo escribir este determinante como la suma de dos. Determinante de fila 1, fila 2, etc., fila I, la n, más ese mismo determinante, exactamente igual, pero en la posición I pondré la fila I mayúscula. Eso sería la notación de filas. También sucedería, como todo lo que pase para filas será equivalente para columnas, como vimos en la propiedad 1, si hago la notación de columnas, pues también tendremos que aquí, en vez de filas, cambio filas por columnas. Tengo la columna 1, la columna 2, etcétera, la columna I, más columna I pequeña, y la columna N. Aquí tendremos, pues, columna 1, columna 2, columna I, columna N, y aquí lo mismo, pero teniendo la columna I pequeña. Columna I pequeña. Perfecto. ¿Veis? Es decir, aquí tenemos la suma de este determinante tomando esta columna y este determinante tomando esta otra de aquí. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo y luego veremos unas consecuencias para generalizar esta ley. El ejemplo que voy a hacer es el siguiente. Imaginad que yo tengo un determinante donde tengo en esta fila 2x más y, x más y, menos 2x menos 3y, y aquí abajo tengo 1, 2, 1, y 3, 1, 1. Bueno. Y yo de repente quiero separar estos dos determinantes donde uno tenga solo x y otro tenga solo y. Así que puedo escribir 2x, x, menos 2x, aplicando esta propiedad que acabamos de ver. 1, 2, 1, y aquí ponemos 3, 1,
1 al que le sumamos el determinante que solo tiene las i's, y menos 3i, y añadimos 1, 2, 1, 3, 1, 1. Esta propiedad es consecuencia de, primero, la cuestión de que cuando montamos los productos, cada uno de los sumandos de ese determinante 3 por 3, que nos creemos que pasa lo mismo para la orden n, porque así está definido, siempre tocamos una y solo una vez cada fila y cada columna. Y luego, posteriormente, aplicando la propiedad distributiva, nos da esta cuestión. Fijaros bien. Voy a calcular el determinante con la regla de Sarrus, siempre poniendo las xy primero para que luego sea más fácil de desarrollar. Es decir, tomemos la diagonal principal, 2x más y, 2 por 1. Tomemos los triángulos que cruzan, este de aquí, ¿vale? Siempre fijaros la diagonal y miramos los vértices. 3, x más y 1, muy bien. X más y, 3 por 1. Sigo. El otro vértice para esta diagonal es este de aquí. Escribimos menos 2x menos 3y. Y su base, 1 por 1. Vale, miremos aquí qué es lo que pasa. Voy a hacer los números un poco más pequeños para que me quepa. Y tomamos esta diagonal opuesta, menos 2x menos 3y, que multiplica a 3 por 2, sumando a vértice 1, con lo cual x más y 1, 1. Si nos centramos siempre en los vértices, es difícil equivocarse en la regla de Sarrus. Si tomo esta diagonal, el otro vértice es 2x más y. Y 2x más y que va multiplicado por 1 y por 1 también. 2x más y por 1 y por 1. Bueno, fijémonos que se cumple esta propiedad. No voy a hacer el cálculo del determinante, solo me interesa que observéis esta propiedad. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a aplicar aquí la propiedad distributiva. Este 2 por 1 que multiplica el 2x y el 2 por 1 que multiplica y. Aquí pondré la línea de x y aquí las líneas de y, y así las vemos separadas. Así que tendremos 2 por 1 que multiplica 2x, o 2x, ¿vale? Multiplicado por 2 por 1. Los numeritos estos los pongo aquí para que se vea más claro. Bueno, no hace falta, luego lo vemos. Para la y sería y aquí ponemos 2 por 1. ¿Veis? Todo esto se va a sumar, así que pongo un más aquí, y un más al final. A continuación, la parte de x, x 3 por 1, x 3 por 1, la parte y 3 por 1, y 3 por 1. Más la parte de x, menos 2x, que multiplica a 1 por 1, y la parte de y menos 3y, que multiplica también a 1 por 1. Restamos. La parte menos 2x, la parte de x, que multiplica a 3 por 2, menos 2x, multiplica a 3 por 2. Y menos 3y que multiplica a 3 por 2. Finalmente, aquí tenemos la parte x que multiplica a 1 por 1, la parte y que multiplica a 1 por 1, más la parte x que multiplica aquí a 1 por 1, y la parte y que multiplica a 1 por 1. Ahora, si prestamos un poquillo de atención, simplemente vemos que esta línea de aquí corresponde con este determinante de aquí, y esta línea de aquí corresponde con este determinante de aquí. Fácilmente vamos a comprobarlo solo para el del asterisco y para el otro se comprueba lo mismo, porque fijaros que los coeficientes que aparecen aquí para las y son los mismos que los de arriba. 2x por 2 y por 1, ahí lo tenemos. X por 3 y por 1, ahí lo tenemos. Menos 2x por 1 y por 1, ahí está. Tomamos la diagonal opuesta, menos 2x, 2 y 3, o 3 y 2, ¿vale?
Luego este vértice que sale 1x1, es decir, x1, 1, y el otro vértice 2x que multiplica a 1 por 1. Bien, es consecuencia, ¿ves? Pues de la propiedad distributiva y que cada elemento, cada sumando de estos, solo tiene una fila o una columna. Es decir, que cada elemento, cada sumando de estos, solo aparece un elemento de una fila o una columna. Bien, ¿qué consecuencias tiene esto? Fijaros cómo se van desdoblando. ¿Qué pasa si yo tengo un determinante? Solo lo voy a hacer para 2, para no extender demasiado la explicación. Que no solo la primera fila, sino también la segunda columna aparece una suma. E más E y F más F. Y aquí G, H, I. Si aplico esa propiedad, primero separo la parte de arriba, solo la de arriba. A, B, C, A, B, C. La otra la copio igual, como dice la propiedad. Copia las otras iguales, una vez has separado una de las sumas. G, H, I, y aquí también D más D, E más E, F más F y G, H, I. Vuelvo a aplicar esto. Y fijaros bien que cada uno de estos determinantes se va a desdoblar en 2 más. Vamos a ver cómo. Copio A, B, C, D, E, F en minúscula, G, H, I, G, H, I, el mismo, pero tomando las mayúsculas de E, F, es decir, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Es decir, que este asterisco de aquí corresponde con estos dos de aquí. Más. Y esto lo desdoblo en 2 más. ABC. Me quedo para el primero con las minúsculas D, E, F, G, H, I, A, B, C, mayúsculas D, E, F, I, G, H, I. Si la línea GHI hubiera sido acompañado de sus mayúsculas, ahora cada una de estas tendría sus mayúsculas sumadas. Es decir, y cada una de estas se hubiera desdoblado en 2 determinantes más. Es decir, que en un 3×3, si he conseguido desdoblar en 4 determinantes cuando he aplicado la suma 2 de las filas, si lo hubiera aplicado a la tercera fila, se hubiera desdoblado en 8 determinantes. Y en general, si tuviéramos un orden n, que cada una de las filas o columnas lleva una suma, se desplegaría en 2 elevado a n determinantes.